Dios le bendiga, amados hermanos. Una vez más, estamos llegando a todos ustedes a través de estos medios para llevarle así la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy importante se trata de el estudio número 14, que es el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Amén. Y la base bíblica se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, también en el versículo 6 del 1 al 3 y el 14 del 1 y 4 al 9. Amén. Así que yo quiero empezar con una oración para que Dios sea dirigiendo eh, nuestras vidas y el estudio de este día para que sea de bendición para cada uno de ustedes y sea de edificación a todos nuestros corazones. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias, yo te bendigo por tu grande amor y misericordia, porque tú una vez más nos da el privilegio de llegar a nuestros hermanos y exponer el estudio de tu palabra, Señor. Mira, Señor, que tu Espíritu Santo sea dando el conocimiento, sea dándonos la sabiduría, la gracia, para así poder llegar a los corazones de nuestros hermanos y poder impartir la enseñanza de manera que ellos puedan absorberla, puedan aprender, puedan ser edificados y crecer en el conocimiento de la fe. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Este estudio número 14, que es el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Y vamos a ver en el pensamiento central, la Biblia dice, por causa de su amor, Dios da oportunidad de restauración a aquellos que le han dejado. Es evidente que Dios es un Dios de grande misericordia que siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar siempre y cuando la persona esté dispuesta a arrepentirse y a volverse a Él. Y vemos que ese era el caso a través de la Biblia, del Antiguo Testamento. El Señor, Dios, eh, le habla, trata con su pueblo, le habla para que ellos se arrepientan de la idolatría, de todos sus pecados y se vuelvan a Él. Amén. Y muchas veces vemos siempre Dios tratando de que su pueblo pueda regresar a Él, pueda, amén, con misericordia. Pero vemos que este libro de Oseas, que vamos a ver es de los primeros libros de los profetas menores, está inmediatamente luego de Daniel, y vemos que esta clasificación de los profetas menores no significa que sean menores en importancia o en ministerio, sino que se refiere más a los contenidos de sus escritos y de su periodo de ministerio. Y vemos que ellos, a la verdad, fueron breves en sus escritos, pero sí desarrollaron un ministerio otorgado por Dios y que fue algo que llevó de una manera al pueblo para que ellos en un momento determinado de la historia del pueblo de Israel. Y vemos que aquí este autor Oseas dice que se desarrolló su ministerio alrededor de los años 750 a.C. y tiene como tema el retorno a Dios, el pecado, el juicio y el amor. O sea que el mismo Oseas, su nombre significa salvación, o sea, o liberación, y fue escogido por Dios para dar testimonio vivo de su mensaje ante el pueblo, amén, casándose con una mujer que le iba a ser infiel. Y usted ve, si usted busca en los primeros capítulos del libro de Oseas, dice que primero dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Amén.
vemos que su ministerio se desarrolla, pero él se enfoca su profecía al pueblo de Israel. Sabemos que, amén, el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos, lo que era el reino del norte, lo que comprendía las 10 tribus de Israel. Usted sabe que cuando vino la división por parte del hijo de Salomón, Roboam, 10 tribus del norte hicieron su reino en Israel, lo que es el reino del norte, y Judá y Benjamín fueron los reinos del sur. Pero entonces el profeta Oseas se refiere al pueblo de Israel y le habla al pueblo del norte. Amén. Y vemos aquí que a pesar de que ellos se habían volcado a la idolatría y a buscar, amén, a alejarse de Dios, vemos que Dios todavía levanta profetas, levanta hombres de Dios que serían, si lo traspolamos al tiempo que estamos, serían lo que son los evangelistas de este tiempo. Amén, que llevan un mensaje de parte de Dios para hacer despertar al pueblo. Amén. Y vemos que, si usted ve, como leímos en el pensamiento central, que por causa del amor Dios da oportunidad de restauración. Amén. Dios siempre da oportunidad, mucha oportunidad. Cuando una persona llega a la condición que llega es porque no es porque Dios no da oportunidad, sino porque esa persona ha rechazado las oportunidades que Dios le ha dado. Nadie que se pierda, amén, se pierda y pueda excusarse, decirle a Dios que nunca le dieron oportunidad, porque ese no es el caso. Dios amén, Dios no quiere la muerte del que muere, amén, sino que Él siempre está buscando que el hombre se arrepienta y se vuelva a Él. Y ese era el caso de Israel. A pesar de que Dios lo había escogido a ellos para ser una nación de sacerdotes, ellos se habían despiado, se habían apartado del Señor. Y vemos que dice el texto áureo: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Amén. Y dice, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas 14:4. O sea que vemos que aquí está expuesta que la salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es por la gracia. La gracia es el don inmerecido de Dios. Amén, que tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, amén, nadie puede ser salvo por las obras, sino solamente por la misericordia y la gracia de Dios. La gracia es el don inmerecido, amén, que se da como regalo al hombre para que, gloria al Señor, reciba el perdón de Dios. Y vemos que en el caso específico de Oseas, este profeta dice que, si vemos en el capítulo 1, versículo 2, dice: en el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dice: dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Este ministerio que está desarrollando Oseas y esta situación que está pasando se ve un poquito como contrastante, porque Dios le envía, le dice que se case con una mujer fornicaria o una mujer adúltera. Amén. Según los eruditos, los comentaristas bíblicos, no era que él iba a casar con una que era fornicaria, sino que su esposa, que se llamaba Gomer, amén, ya tenía teniendo una relación de matrimonio con Oseas, se fue apartando y se desvió, a pesar de los beneficios que ella tuvo, que su esposo le daba. Amén. Todo esto, ella decidió desligarse y se fue a fornicar con otros amantes. Amén. Y entonces vemos que, gloria al Señor, está ilustrando
la condición del pueblo de Israel en toda la relación con Dios, porque ellos, amén, teniendo a Dios, el Creador, el Todopoderoso, ellos se apartaron de Dios, ellos fueron y buscaron, amén, prostituirse con otros dioses que no son dioses, amén. Entonces vemos, si vemos que la enseñanza que vamos a tratar en este día habla de la bondad y el perdón de Oseas hacia una mujer infiel. Vemos que Oseas, amén, si usted busca y lee, estudia este libro, a pesar de la infidelidad de su esposa, de las cosas que él había hecho por ella, de cómo él la había amado, cómo la había perdonado, aún la buscaba, a pesar de que ella le hacía infiel. Amén. Eso nos enseña también y nos ilustra el amor de Dios hacia el pueblo desviado, hacia el pueblo, amén, que le había, que estaba haciendo, amén, prostituyéndose con otros dioses. Vemos que, gloria al Señor, vamos a ver que de estos profetas, gloria al Señor, y estas cosas que vemos, aunque son cosas que históricamente sucedieron, pero la Biblia, gloria a Dios, todo lo que es escrito, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:11, dice que las cosas, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que usted ve, y cuando estudiamos el libro, los profetas menores, amén, todos los acontecimientos del Antiguo Testamento, tenemos que tener en cuenta que estas cosas, amén, están escritas para ejemplo para nosotros. Y en la Biblia hay varios ejemplos de juicios, amén, ejemplares que sucedieron en la historia. Amén. Vemos en ejemplo en el libro de Génesis, cuando nos habla de Sodoma y Gomorra. Esto pasó allá en el principio y está, amén, como Dios dice que Dios envió juicio, mandó fuego del cielo, descendió y los consumió y destruyó a todas esas ciudades, Sodoma y Gomorra, y a todos sus habitantes. ¿Por qué? Porque la maldad, el pecado, amén, todas estas cosas, la inmundicia había alcanzado unos niveles ya que ya no había otra solución, otra alternativa para Dios. Amén. Y vimos que Dios, la misericordia de Dios se manifiesta al enviar estos dos ángeles para allí, para sacar a Lot y a su familia de allí, de aquel lugar. Y entonces encontramos que eso es uno de los juicios ejemplares que están en la Biblia. Y usted ve, usted puede ir a Israel y usted puede ir visitar el Mar Muerto allí donde estaban, amén, gloria a Dios, las ciudades de Sodoma y Gomorra, que para aquel tiempo eran ciudades fértiles, ciudades, amén, que tenían tremenda vegetación y todo eso, pero ahora es un desierto, un lugar, amén, inhabitable, amén, un Mar Muerto allí, donde allí no hay nada. ¿Por qué? Porque están allí como ejemplo, como testimonio del juicio de Dios, para que usted vea que la gente no siga esos mismos ejemplos, sino que tenga eso, porque yo no tengo necesariamente que cometer errores para aprender y para tener un conocimiento, sino que simplemente para cuando yo veo a alguien que pasa, que comete errores y tiene consecuencias, yo puedo también aprender de eso para no caer en los mismos errores, para no cometer las mismas faltas, sino para yo, amén, no, dice que están escritas para amonestarnos a nosotros. Esto nos sirve de nosotros cuando nosotros vemos la condición del pueblo de Israel, como ellos se apartaron de Dios y fueron destruidos y fueron llevados cautivos. Eso nos habla a nosotros para que nosotros también aprendamos de esas cosas y seamos amonestados y no caigamos en los mismos errores y repitamos las mismas cosas que ellos hicieron. Aunque eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, vemos que Dios también desecha, Dios también castiga, Dios también se aleja. Amén, no importa que sea, amén, el pueblo escogido por Dios. Amén. Entonces, vamos a ver que en esos momentos de crisis, momentos oscuros de la historia de Israel,
el profeta, gloria al Señor, era el encargado de llevar la palabra de Dios, de portar el mensaje de Dios, amén, y dar a conocer a la nación todo lo que Dios, amén, quería, lo que Dios, una cosa es como ellos veían las cosas, otra es como Dios las ve. A veces nosotros pensamos que estamos caminando bien, que estamos haciendo las cosas bien y que estamos, amén, haciendo lo que le agrada a Dios, pero tenemos que detenernos y ver cómo Dios aprueba o desaprueba mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de ministrar, mi forma de conducirme. Amén. Una cosa es el concepto que yo tengo de mí mismo y otra es el concepto que Dios tiene de mí. Y vemos que, gloria al Señor, en este caso de Oseas, amén, él se dedicó, amén, en su ministerio y tuvo que pasar por esa situación, amén, para Dios mostrarle, para ser un ejemplo al pueblo de Israel de cómo del amor de Dios tan grande. Porque a pesar de esto, porque esto era algo que era notorio al pueblo, dice que la mujer de Oseas, Gomer, amén, era una mujer que le era infiel. Era una mujer que a pesar del amor que él le tenía, de cómo él le enseñaba, de cómo él la trataba, aún así ella se desvió y se desligó de él, amén, y iba, amén, detrás de otros amantes, haciéndole infiel. Pero aún así él la buscaba, él la seguía, amén, tratando de que ella se reconciliara con él. Asimismo, el amor de Dios para el pueblo de Israel. Y vemos, gloria al Señor, vamos a leer, empezando en el versículo 4, capítulo 6, dice así, gloria al Señor, la escritura. Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea que mire la denuncia que hay aquí. O sea que Dios está trayendo la denuncia de la acusación contra el pueblo de Israel y le está explicando el porqué de por qué Dios iba a destruir a ellos. Porque la sentencia del pueblo ya estaba hecha. Amén. Dios había determinado un juicio. ¿Por qué? Porque había una actitud del pueblo. Y mire que vamos a ver, gloria al Señor, que cuando vemos esta palabra, conocimiento, bueno, el pueblo pereció porque fue destruido. Amén. Eso es algo fuerte. El pueblo de Dios. Amén. Sí, este mismo pueblo que tenía el templo allí, que adoraba a Dios, pero vemos cómo ellos se descuidaron, cómo ellos se desligaron de Dios y entonces Dios determinó destruirlo. Usted sabe que según la historia, el imperio asirio tomó cautivo al reino del norte y lo llevó cautivo. Amén. Y ellos prácticamente desaparecieron y fueron llevados allí. Pero vemos que a pesar de eso, el Señor les envía el profeta, les habla y le está diciendo el por qué viene el juicio de Dios. Dice, amén, cuando leemos faltar el conocimiento, amén, y inmediatamente podemos pensar que era, amén, alguien que hacía algo por ignorancia, por no saber o por tener no un conocimiento solamente intelectual. Entonces, si lo miramos de esa perspectiva, entonces podríamos pensar que Dios quizás es injusto al haber juzgar o destruir a alguien porque no tener conocimiento de la verdad. Pero esto, si vamos al hebreo original, usted puede leer, gloria al Señor, que cuando habla, dice, mi pueblo le fue destruido porque le faltó. Amén. La palabra aquí, faltar, amén, viene cuando algo falta, viene del hebreo, original hebreo, belí, que habla de una negación, habla de algo que está faltando. Amén. ¿Por qué? Porque primeramente tiene varios aspectos.
número es cuando dice no conocimiento, o sea, ausencia de algo. Cuando dice faltar, no es porque, gloria al Señor, es porque se está refiriendo a algo, un conocimiento intelectual, sino que está hablando de algo de una acción voluntaria. El pueblo se desligó de Dios, le faltó el conocimiento porque ellos decidieron, porque habla de un rechazo voluntario al conocimiento de Dios. Usted sabe que cuando usted tiene, gloria al Señor, usted rechaza la verdad, usted rechaza la salvación, amén. Entonces, gloria al Señor, usted se desprovista de la gracia divina. ¿Por qué? Porque hay un rechazo a la verdad. Hay un rechazo a la fuente de salvación. Por eso que la Biblia habla, gloria a Dios, que Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, si yo, como teniendo un conocimiento de Dios, entonces rechazo la salvación, rechazo el camino, entonces yo me estoy privando yo mismo del conocimiento de la gracia divina. Entonces vemos que esta palabra tiene estos sentidos. Una es de rechazo, otra es de desechar el conocimiento de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? No era que ellos no conocían, tenían, amén, las leyes, tenían conocimiento de Dios, sino que voluntariamente ellos se privaron, ellos rechazaron, ellos ignoraron. Entonces, cuando usted, amén, hay un rechazo o hay una ausencia de este conocimiento, entonces eso da lugar a un vacío de la presencia de Dios. Amén. Cuando una persona se vacía de la presencia de Dios, entonces ya queda sin una enseñanza del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pasa cuando una persona se vacía del conocimiento de Dios? Entonces, ¿qué va a quedar? Se va a quedar vacío. Entonces, ese espacio será llenado. ¿Con qué? Será llenado con conocimiento, con lo material, con lo carnal. Amén. Cuando una persona llamándose cristiana, amén, deja de buscar profundizar en el conocimiento de Dios, deja de tener una relación con Dios de un moneda de un rechazo, de algo ignorar, o sea, tener por poco la relación con Dios, entonces va menguando en su relación espiritual y entonces eso trae como consecuencia de que esa persona se vacía del conocimiento de Dios, de la presencia de Dios. Entonces, aunque tenga nombre de que es cristiano, como dice la Biblia en Apocalipsis, dice, tiene nombre de que vive, pero estás muerto. Mucha gente tiene nombre de que son cristianos, quizás andan con una Biblia debajo del brazo, a veces andan por ahí, tienen ministerio, pero están vacíos de la presencia de Dios. No tienen vida espiritual, no oran, no buscan, amén, se han desconectado de la gracia del Espíritu Santo. Y cuando una persona no tiene vida espiritual, entonces deja de ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando alguien, porque el Espíritu Santo es el agente que redarguye, que reprende? Cuando una persona ya no se siente la reprensión, amén, usted tiene y usted va a hacer algo, y entonces el Espíritu Santo le redarguye, le reprende, para que usted se aparte, para que usted no cometa, para que usted no se salga del propósito de Dios. Pero cuando ya eso viene y la persona ya no tiene ese temor o ya no tiene esa presencia, amén, ¿por qué? Porque ha tenido una resistencia al Espíritu Santo. Por eso le decía el Señor a los fariseos, dice, ellos resisten, amén, resistían al Espíritu Santo. Cuando se decía, gloria a Dios, que llamaban a Jesús que estaba lleno de demonios. Amén, que estaba endemoniado, que por el príncipe de demonios echaba fuera a los demonios. Ellos claramente conocían que Cristo había venido de Dios, porque el mismo Nicodemo, que era parte del Sanedrín, parte de los fariseos, amén, maestro, él dice, cuando vino a Jesús, secretamente le dijo, nosotros sabemos que tú has venido de Dios. O sea que él confesó que ellos conocían que Jesucristo había venido de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas que él hacía
ningún hombre podía hacerlo si Dios no estaba con él. Pero a pesar de eso, ellos resistieron la verdad. ¿Por qué? Porque ellos le convinieron más, amén, las cosas. Eso era algo que contraproducente para el estatus social de ellos, porque si el pueblo se volcaba a él, gloria a Dios, entonces su prestigio, su posición, entonces iba a decaer. Gloria al Señor, y se sentían desplazados por el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vemos que la persona resiste la verdad, resiste el Espíritu Santo, entonces empieza en un vacío y empieza solamente a mirar hacia abajo, a mirar las cosas materiales. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea que dice, por cuanto desechaste el conocimiento. O sea que vemos que primeramente hay una ausencia. ¿Por qué? Porque hay un rechazo al conocimiento de Dios. Entonces, por consecuencia, viene el vacío de la presencia de Dios. Y entonces el Espíritu Santo no puede obrar. Dice, desechaste el conocimiento y yo te echaré del sacerdocio. Cuando habla del sacerdocio, no se está refiriendo solamente a los sacerdotes, a los que ministraban en el templo, a la tribu de Leví, sino a toda la nación. Porque la Biblia dice, gloria a Dios, que en Éxodos el Señor les habla y le dice que toda la nación, bendito Dios, sería una nación de sacerdotes. Deuteronomio capítulo 32, 39 dice, bendito sea el Señor para siempre. O sea que toda la nación Dios la había escogido para que sea nación de sacerdotes, para que llevaran, amén, el conocimiento de la palabra de Dios a toda la humanidad. Pero ¿qué sucede? Amén, la condición del pueblo, amén, porque vemos que había caído, gloria a Dios, y esta esposa de Oseas se fue a sí mismo, se fue vaciando de Oseas, se fue, amén, desechando todo lo que él le había provisto como esposo, como guía espiritual. Entonces ella se fue desligando de esa relación. Mira, imagínense cuando una persona, amén, empieza a serle infiel a la otra. ¿Qué sucede? Que primeramente eso se hace notorio, se hace evidente. ¿Por qué? Porque ya la persona, si antes cuando estaban en la relación, pasaban tiempo juntos, hablaban mucho, tenían esa íntima relación. Entonces cuando viene esa prostitución, cuando viene ese alejamiento, amén, de esa relación, entonces esa persona empieza un alejamiento, empieza un rechazo. Primero empieza a incomodarse por todo, empieza a guardar las cosas como que fueran privadas, amén, empieza a hacer actitudes contrarias de rechazo. Entonces, ¿por qué? Porque ya no le interesa la relación, ya tiene otra relación, entonces ya está, amén, quitando el tiempo, amén, quitando, amén, la relación y empieza un alejamiento. Amén, asimismo, el pueblo de Israel en su prostitución espiritual había llevado a un estado que habían ya rechazado a Dios, que estaban alejándose de Dios, estaban totalmente desprovistos de vida espiritual. Y esto los llevó a ellos a solamente mirar a las cosas materiales, mirar a las cosas terrenales. Y eso estaba sucediendo en aquel entonces. Entonces, vemos que para la relación con Dios debe haber un conocimiento. Y mire que el Espíritu Santo, amén, Dios habla a través de su profeta. Dios envía, amén, para que el pueblo recapacite, pero vemos que, amén, llega un momento que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios deja de contender. Y si usted busca en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 3, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre, amén, para siempre. O sea que llega un momento que ya el Espíritu Santo, ya de tanto la persona redarguirle, de tanto hablarle, de tanto tratar con él y la persona no hace caso, si la persona entonces sigue, amén, y ya se rechaza, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo se aparta, ya no va a contender más.
Entonces, cuando viene esto, lo que trae como consecuencia que, gloria a Dios, que ya no hay una reprensión, ya no hay un trato, sino que la persona queda a merced de sus placeres, de su concupiscencia. Amén. Entonces vemos que dice, sigue diciendo, dice, ¿por qué? Dice, dice, ¿cuál es la consecuencia de dejar a Dios? Porque dejar a Dios trae consecuencias, hermanos, hermanos. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos apartamos de su gracia, amén, esto no va a quedar impune, sino que va a haber una consecuencia de eso. Usted ve que cuando, gloria al Señor, en el caso de Saúl, usted ve que él desobedeció, amén, a Jehová. Él se apartó, él lo hizo voluntariamente. Entonces, Dios le quita cuando dice que vino un espíritu de parte de Jehová para que le atormentase. No fue que Dios envió un espíritu malo para que le atormentase, sino que Dios quita la protección, el cerco protector sobre ese individuo. Entonces viene el enemigo, viene el demonio, va y le ataca porque ya no hay esa protección. Siempre he escuchado testimonio de gente, gloria a Dios, incluso satanistas que ya se han convertido al evangelio, son cristianos, han dicho que cuando siempre van a atacar y hacer, amén, hechizo o hacer trabajo contra cristianos, siempre que ven y no saben que son cristianos, dice que uno testificaba que cuando iba, amén, veía, amén, como un cerco de fuego protector. Y usted sabe que esto está en la Biblia, en el libro de Job, cuando dice que, cuando le dice Satanás, dice cuanto lo ha acercado, amén, alrededor de Job, por su relación con Dios, había un cerco protector que el enemigo no podía traspasar. Amén. Cuando usted tiene esa relación con Dios, amén, Dios lo protege, Dios lo guarda y el enemigo no lo puede tocar porque usted es propiedad de Dios. Pero cuando usted se aparta voluntariamente de Dios y usted no escucha la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va contristando y se va alajeando hasta que usted queda a merced del enemigo. Y entonces vienen las consecuencias que son, dice, por tanto, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, te alejaste de mí, entraste en un rechazo, dice, yo te echaré del sacerdocio. Y dice, porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea que está dictando una sentencia de que Dios va a desechar las generaciones futuras. Amén. Y esta gente, vemos lo que pasó luego. Ellos entraron en cautiverio, fueron llevados cautivos por el imperio asirio. Amén. Entonces vamos a ver en versículo 6:1. Dice, entonces hay un llamado, gloria al Señor. Porque Dios no solamente dicta la sentencia y las consecuencias, pero que Dios envía sus siervos, los profetas, para decirle al pueblo no solamente de dónde ha caído, sino cuál es la salida. Dice que el versículo 6:1 dice, venid y volvamos a Jehová. Amén. Cuando habla la palabra venir y volvamos a Jehová, está hablando de un arrepentimiento, gloria a Dios. Amén. Cuando la palabra volverse, gloria a Dios, en el hebreo, gloria al Señor, está hablando, amén, de volver el rostro a Dios, de dirigirse hacia donde Él. No solamente volver el rostro y mirar a Dios, sino, amén, ir, amén, a encontrarse con Él, dirigirse a Él. Amén, usted, la persona, para salir de la condición espiritual que esté, amén, que se ha apartado, usted ve que gente que lamentablemente servían a Dios, se apartaron de Él. Entonces la Biblia dice que la condición postrera de esa persona, la vida espiritual, viene siendo mucho peor, porque hay 7 espíritus más, amén, que vienen a esa vida y la condición viene a ser peor. ¿Por qué? Porque ya se ha dejado la casa vacía, se ha vaciado de Dios, del Espíritu Santo. Entonces va a venir el malo a habitarla, porque así decían los demonios, dicen que viene a la casa que estaba y viene y la ven barrida, recogida. Entonces vienen a habitar
y el postrer estado de esa persona viene siendo peor. Pero ¿qué vemos? Gloria al Señor, que cuando nos habla, dice que vuélvase a Jehová. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. O sea que la palabra volverse, amén, no solamente habla de mostrar el rostro, sino de una acción. Bendito sea el Señor para siempre. Y usted ve que, gloria al Señor, porque cuando habla del pecado, gloria a Dios, está hablando de el pecado es un tropiezo, es un paso en falso. Amén, que nos quita de la relación con Dios. Usted sabe que lo que hace separación entre Dios y nosotros es el pecado. Por eso que el Señor, a través de la gracia de Cristo, de su sangre, que nos limpia de todo pecado, entonces nosotros podemos tener comunión con Dios. Nosotros podemos acercarnos más a Él. Entonces vemos que este llamado del profeta de Dios a volverse a Él. Amén. A pesar, no importa la condición que usted haya caído. No importa, gloria a Dios. La Biblia dice, el apóstol en el libro de los Hebreos, dice que acerquémonos confiadamente con plena certidumbre de fe, con corazón sincero, dice, amén, al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Cuando usted puede, amén, todavía, amén, aunque usted haya fallado al Señor, aunque usted ande descarriado, si usted todavía puede volverse a Dios, usted puede venir al arrepentimiento a Él y buscarle, dice volverse a Dios, arrepentirse de todo corazón. Si no hay regreso a Dios, no ha habido arrepentimiento. Porque una cosa es, el arrepentimiento tiene dos vertientes. Una es, primera, uno dolerse de lo que uno ha fallado, reconocer su pecado. Y si usted ve que cuando usted le predica a alguien allá afuera y dicen, bueno, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no hago nada malo. Esa persona todavía no ha reconocido. Para ver un regreso a Dios tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un reconocimiento de su pecado. Porque si no hay reconocimiento de que usted falló, entonces usted no va a arrepentirse, usted no va a volverse. Entonces, primeramente, el arrepentimiento habla de un reconocimiento de la falta, de saber que por qué yo estoy en esta condición, porque yo le fallé a Dios. Y eso es lo que necesitaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel necesitaba reconocer que la consecuencia que ellos habían era por su pecado, por su maldad, y que Dios lo había dejado desechado a ellos por eso. Lo había quitado del sacerdocio. Pero vemos que hay un llamado. Dice que volveos a mí. Vuélvase a mí. Bendito Dios para siempre. Dice la palabra, gloria al Señor. Entonces, primero tiene que haber un reconocimiento. Luego tiene que haber un cambio de acercarse a Dios, de buscar a Dios de todo corazón. Amén. Porque el arrepentimiento no solamente es apartarse del pecado, también uno tiene que volverse a buscar a Dios. Amén. Porque no basta simplemente con apartarse del mal, con reconocer que yo estoy mal. Mire la palabra del hijo pródigo. Dice que él, estando en la condición que estaba, dice que volvió en sí. Y dice volveré a mi padre, gloria al Señor. Porque él reconoció la condición que estaba por haberse apartado de su padre. Y no solamente él reconoció, sino que él se apartó de esa vida que tenía perdida, de esa vida de derroche, de vanidad, amén, que lo había llevado a una condición tremenda, porque para los judíos, amén, para un judío apacentar cerdo era algo despreciable. Era algo inimaginable, pero en esa era la condición que estaba ese hijo pródigo, que estaba ya, amén, en una condición privilegiada y luego por el pecado, por sus decisiones, estaba en una condición paupérrima. Amén. Asimismo es la persona cuando se aparta del Señor, luego que Dios lo ha limpiado, que Dios lo ha salvado y no ha llenado de bendiciones. Usted imagínese volverse atrás, amén, dejar a Dios, amén, descarriarse, amén. Entonces la persona llega a una condición tremenda, pero ahí donde está esa persona tiene que reconocer, tiene que arrepentirse. Y si esa persona reconoce que estar, perdón, por haber dejado a Dios, por haber apartado de la gracia de Dios y apartarte del conocimiento de Jehová,
está en la condición que esté, si esa persona reconoce, como lo hizo el hijo pródigo, dice que él reconoció, que él, amén, volvió en sí. Amén. Y dice, volveré. Entonces toma una acción de volverse a su padre. ¿Por qué? Porque ahí él reconoció que en su padre había perdón, que si él volvía a su padre, que él lo iba a perdonar, que él lo iba a restaurar. Amén. Y eso es importante que nosotros entendamos. Que si nosotros, a pesar de que hemos perdido cosas, amén, en Dios, si nosotros nos volvemos a Él y buscamos de todo corazón, Dios promete restaurarnos. Dios promete porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere, amén, a castigar, pero hay momentos que es necesario el castigo, que es necesario la corrección, porque Dios es como un padre que a su hijo, que al que ama corrige. Si usted como padre no corrige a su hijo que hace una falta, que comete una falta, ¿qué sucede? Usted lo deja, amén, ¿y qué va a pasar? Luego que se va a convertir en un problema para la sociedad. ¿Por qué? Porque usted no le corrigió a tiempo, porque usted no tomó amén, porque él dice la Biblia que al padre, al que ama, al hijo que ama, lo corrige. Y así mismo es Dios. Entonces vemos con el Señor que este pueblo debía de arrepentirse y volverse a Dios, porque ese era lo que, entonces dice que Él arrebató y no curará, hirió y no vendará, dice no dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Mire la promesa de Dios, porque al que se arrepiente y viene con un corazón sincero, Dios lo restaura, Dios lo levanta. Amén. Y el pueblo, a pesar de la condición que estaba, el pueblo de Dios, por su idolatría, por su pecado, Dios prometía restaurarlo a ellos. Dice el versículo 14, dice, vuelve, oh Israel, a Jehová, tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y dice, yo sanaré tu rebelión. Amén, la rebelión, amén, es tremenda, porque la rebelión es rebelarse. Es, amén, cuando una persona se rebela contra algo, esto trae una consecuencia tremenda. Pero dice la palabra, dice, yo los amaré de pura gracia. Ahí está. Israel no fue restaurado porque ellos eran los mejores o porque eran mejor que nadie, que ningún otro pueblo, sino por la misericordia de Dios. Dios le había dado una promesa a Abraham, que su descendencia sería, amén, como las estrellas del cielo, que él iba a bendecir a la simiente de Abraham. Pero gloria al Señor, no fue porque ellos fueron buenos, sino porque Dios, por su misericordia, dice, los salvaré, los amaré por pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y vemos la gracia divina. Nosotros no somos salvos porque éramos buenos, porque ni la Biblia dice que no hay ni un solo bueno. Usted no es salvo, usted no tiene las cosas, las bendiciones de Dios por lo que usted es bueno que usted hace, por como usted es tan espiritual, sino por la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Entonces la gracia se manifiesta, amén, no solamente a nosotros, sino también se manifestó al pueblo de Israel a pesar de su pecado, a pesar de desviarse de Dios. Dios le prometió que lo iba a salvar por pura gracia. Y la gracia divina es el don inmerecido de Dios. Entonces sigue diciendo, dice, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderá sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Son, amén, parecen poemas, bendito sea el Señor, pero son promesas de Dios llenas de bendiciones para el pueblo de Dios. Que aunque, amén, Dios los esparció, amén, y los llevó cautivos, pero cuando llegó, amén, el cumplimiento de la profecía, Él los trajo, los reconstruyó, los restableció. Bendito sea el Señor para siempre. Y así Dios promete su pueblo que se humilla, que le busca en espíritu de todo corazón. Promete restaurarle, promete amarle, bendito sea el Señor. Por eso el tema, el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Porque la Biblia dice que aunque nosotros no le somos fieles, Él permanece fiel, porque Él es fiel a su palabra.
porque Dios es un gran de amor y misericordia. Todo el que se pierde, gloria a Dios, nunca puede decir que Dios no le dio oportunidad, que Dios no, porque Dios le da mucha oportunidad. Y Dios, amén, la misericordia, el amor de Dios, aunque, amén, aunque éramos pecadores, amén, se manifiesta la gracia de Dios, amén, que hace llover sobre pecadores y justos e injustos. Porque cuando el hombre que es injusto, el que es malo, el que practica la maldad y todavía sigue viviendo, todavía sigue y sigue alargando los años, es por la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para llevarlo al arrepentimiento. Pero, gloria al Señor, ¿qué sucede cuando la persona ya llega a un estado, bendito sea el Señor Dios? Entonces tiene que desatar el juicio. Pero el juicio de Dios va a llegar algún día. Pero es necesario que nosotros, bendito sea el Señor, no despreciemos la gracia de Dios, que nos lleva al arrepentimiento. Por eso dice el tema, el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Ahora la pregunta es, ¿estaremos siendo nosotros lo suficientemente fiel? ¿Estaremos desligándonos del conocimiento de Dios? Amén, porque la vida espiritual es una relación con Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Si usted ve la Biblia, gloria al Señor, en el libro de Juan, bendito sea el Señor, capítulo 1, 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, para yo tener un conocimiento de Dios, yo tengo que tener una relación. Amén, la relación la relación me lleva a un conocimiento profundo de Dios. Entonces, cuando yo tengo ese conocimiento profundo de Dios, entonces yo puedo, amén, llenarme de Dios. Yo puedo disfrutar de su presencia. Amén. Si no hay una relación con Dios, entonces no puede haber un conocimiento de Dios. Es imposible conocer a una persona sin relacionarse con ella. Amén. Cuando hay una rotura, cuando hay un adulterio, hay una rotura de la relación. Entonces, usted sabe que la prostitución, amén, física, no es una relación, sino es simplemente algo para satisfacer un deseo, un apetito carnal, pero no hay ninguna relación, no hay ninguna intimidad, sino solamente hay un acto carnal, como si fuera de acto animal. Pero, amén, usted ve las prostitutas, no se relacionan, no entran en una intimidad, sino que solamente es algo puro de la carne. Asimismo, gloria a Dios, cuando una persona, amén, no tiene un conocimiento de Dios, no tiene una relación con Dios, entonces no puede tener una relación. Amén. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. O sea, cuando usted tiene un conocimiento de la verdad de Dios, de Cristo, amén, usted se relaciona con Dios, entonces a través de esa relación produce entonces la salvación. Pero tener un conocimiento ficticio o tener un conocimiento intelectual de que Dios existe, eso no es suficiente para ser salvo, sino que hay que entrar en un conocimiento de una relación con Dios. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Israel solamente fue desprovisto del conocimiento de Dios. Y por eso cayó en una condición de muerte espiritual. Pero vemos el amor de Dios para su pueblo. Así que, gloria al Señor, esto ha sido escrito para ejemplo para nosotros, para que no caigamos en los mismos errores, para que tengamos en cuenta que tenemos que ser, amén, buscar continuamente esa relación con Dios, ese conocimiento de Dios. Yo tengo para entrar y llenarnos de la presencia de Dios y que el Espíritu Santo sea guiándonos a nosotros a todas las cosas que Dios quiere llevar. Así que, gloria al Señor, yo espero que este estudio ha sido de bendición para todos ustedes. Amén. Sigamos, vamos a dar por concluido y quiero hacer una oración para así, gloria al Señor, así despedirnos, y quiero decirle que cualquier pregunta, cualquier inquietud que usted tenga, no vacile en escribirnos, en llamarnos. Estamos para eso, para ayudarles, y si hay algo que no podamos contestarle o que no sabemos, vamos a investigar y se lo vamos a contestar. Así que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias por tu amor y tu infinita misericordia.
Yo te pido, Señor, por todos mis hermanos, para que ellos, Señor, tú les des mayor sabiduría, mayor conocimiento y que podamos todos llegar a una relación más de conocerte más y de llenarnos de tu presencia para no caer en los mismos errores que el pueblo de Israel, sino que podamos llegar a esa relación y crecer en ese conocimiento de la verdad para alcanzar la vida eterna. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos, y adelante siempre con el Señor.